Buenos días para todos, una vez más. Bienvenidos a la clase de Español y Literatura. También bienvenidos al Colegio Cristiano de Colombia. Recordemos que hoy iniciamos segundo semestre. Iniciamos con el tema 1. La explicación del día de hoy es para el grado tercero. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy atentos, por favor. Todos debemos tener ya nuestra guía de trabajo, nuestros útiles escolares para realizar nuestras actividades. ¿Listo? Recuerden siempre tener un diccionario para apoyarse en palabras desconocidas, tildes y demás. ¿Listo? El tema de hoy se titula la interpretación de un texto. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar con las diapositivas y la explicación general, vamos a tomar acá atención a algo muy importante, ¿listo? Entonces, recordemos que la interpretación de un texto es lo que nosotros comprendemos de los procesos, ¿cierto? O sea, lo que queda aquí en nuestro cerebro guardado de la información de los diferentes textos que leemos, sean cuentos, sean fábulas, sean leyendas, sea una revista, un periódico, todo lo que queda guardado de información es lo que nosotros podemos interpretar, ya que hemos pasado ese proceso de comprenderlo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante siempre todo lo que leemos, guardar la información, una idea principal, recordar los personajes y demás, ¿listo? ¿Cómo debemos entender un texto? Entonces dice que básicamente hay dos formas para poderlos comprender. Una es la informativa, que simplemente leemos un texto por informarnos de algo, y está la interpretativa, que es cuando interpretamos y ya razonamos según nuestros conocimientos, ¿cierto? Entonces esas son dos formas para poder comprender un texto, ¿listo? También, ¿cómo se produce un texto? Entonces vamos a observar acá. ¿Cómo se produce un texto? Según la vida cotidiana, recuerden que todos estamos en un país social, ¿cierto? Cada persona tiene libre expresión, la libre forma de pensar, libre exigencia de temas y demás, pero todos vivimos la cotidianidad, ¿cierto? Todos debemos trabajar, todos debemos estudiar, cumplir con nuestros deberes, tenemos necesidades, todo eso es la cotidianidad. Cada uno desempeña diferentes roles, ¿cierto? Pueden ser abogados, pueden ser doctores, profesores, ¿cierto? Cada uno es profesional en el área de cada uno. En base a todo esto, a todo lo que se hace científicamente, a todo lo que se hace en literatura, en el caso de español, todo esto es cómo se produce el texto, ¿cierto? Ahí se buscan como las diferentes formas y necesidades, y de ahí empieza a redactarse informes, se redactan cartas, se redactan ensayos, cuentos, fábulas, y de ahí es que se empiezan a producir los diferentes textos. Para producir un texto correctamente, nosotros debemos tener en cuenta siempre el tema de lo que queremos escribir, ¿cierto? Luego seguir la correcta estructura de cada tipo de texto. Eso ahorita lo vamos a ver. También para qué personas va a ser dirigido. Yo siempre les he dicho que es muy diferente tal vez hacer un cuento para niños como la edad de ustedes, ¿cierto? A realizarlo ya para niños o jóvenes de grado 10º, 11, ¿cierto? Es diferente el público. Y también y buscar si tiene que ser algo informativo o simplemente va a ser algo que pues nos va a relajar, va a ser agradable, chistoso, ¿cierto? Ver en qué sentido es lo que queremos representar en lo que nosotros escribimos. Para realizar correctamente textos, tenemos que seguir unos pasos, entonces está la planificación. Ahí es cuando nosotros hacemos como una especie de borrador y decimos, listo, nuestra historia va a tratar sobre el romance, sobre la amistad, sobre los animales, ¿cierto? Va a dejar una enseñanza o sencillamente vamos a vamos a realizar la descripción de la vida del animal, ¿cierto? Eso es planear qué es lo que queremos hacer. Y ahí debemos tener en cuenta lo que ya mencioné, a quién va dirigido, cómo se organiza, qué utilidad tiene, listo, es muy importante. Lo siguiente es la textualización, ya es cuando escribimos nuestras ideas.
Recuerden que deben tener un orden, debe tener un inicio, debe tener un nudo, que es donde está toda la trama de la historia, y tiene que tener un final. Y en el caso que queramos anexar moralejas o reflexiones, todo eso lo podemos hacer, ¿listo? Y sigue la revisión. La revisión, siempre yo a ustedes les he dicho que cuando nosotros creamos una historia, creamos un cuento o escribimos simplemente la solución de nuestras guías de trabajo, siempre debemos volver a leer. ¿Por qué? Porque a veces repetimos palabras o no tienen coherencia lo que estamos escribiendo. Entonces, por eso es bueno siempre revisar. Escribimos y leemos, vemos si faltan comas, si faltan puntos seguidos, puntos finales, si no repetimos las mismas y las mismas palabras. ¿Listo? Todo eso es muy importante. ¿Listo? Seguimos. Para esto vamos a observar que hay mucha variedad de tipos de textos. Esto ya lo hemos visto. Igual al final del semestre vamos a volver a verlos porque estos temas son muy funcionales en el transcurso de todo proceso escolar. ¿Listo? Entonces yo los voy a mencionar acá muy rápidamente y ahorita se los explico. Entonces está el narrativo, el informativo, el argumentativo, el explicativo y el descriptivo. Aquí en el narrativo, entonces, ahorita como les digo, esta tablita la van a observar ustedes, esta está en la guía de trabajo. Yo ahorita les voy a explicar por medio de las diapositivas, uno por uno, para que quede más claridad y podamos hacer nuestra guía de trabajo. ¿Listo? Entonces recordemos que para tener un orden específico y una interpretación adecuada, debemos seguir diferentes pasos. ¿Listo? Para conocerlos, para evaluarlos y lo más importante, para adquirir conocimientos de todo lo que estamos haciendo. Entonces vamos a continuar. Voy a enseñarles, a mostrarles nuestras diapositivas. Permítanme un segundo. Listo. Permítanme un momento. Acá en las diapositivas que vamos a observar ahorita, vamos a ver la diferente variedad de tipos de textos que hay. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy atentos porque en base a estos tipos de textos debemos realizar nuestra guía de trabajo, teniendo en cuenta lo que ya observamos, que debemos planificar, ¿cierto? Luego escribirlo y luego revisarlo. Eso es lo que debemos tener en cuenta para una buena elaboración de un texto. Entonces, ¿qué es tipología textual? La tipología textual son toda la variedad de textos escritos que podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, la tipología textual se divide en dos. Uno es según el mensaje y otro es según la intención. ¿Qué es lo que nos quieren comunicar? Entonces, vamos a empezar primero explicando según la forma de mensaje. ¿Listo? Entonces, según la forma de mensaje, encontramos estos tipos de textos, ya lo hemos trabajado. Encontramos los textos descriptivos. Recuerden que los textos descriptivos, como su palabra aquí lo menciona, descriptivo es describir algo. Yo siempre les he enseñado que se debe describir desde lo más grande a lo más pequeñito que haya. Podemos describir animales, podemos describir personas, lugares, ¿cierto? Todo lo que está a nuestro alrededor lo podemos describir. Lo importante es que se haga de lo más grande a lo más pequeño y no se deje, digamos, algún detalle o algo importante. Recuerden que podemos describir físicamente, podemos describir también cómo es la persona, si es amable, si es tierna, en el caso de los animales igual, en el caso de los lugares, pues sí, simplemente podemos describir sus usos, para qué sirven y demás. La idea de estos textos descriptivos es que al momento de que la persona lo esté observando o lea la información, ellos van a hacer la imaginación en el cerebro y de una vez saben de qué le estamos hablando. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante. También según el mensaje están los narrativos. Recuerden que los mensajes es lo que quieren dar a conocer algo. Entonces, para que lo tengamos presente. En los textos narrativos
Entonces, ¿qué es? Cuando cuentan alguna historia, cuentan hechos, sucesos reales, o también pueden ser imaginarios. ¿Qué le sucede a alguno de los personajes? Lo importante de esto es que tiene que tener un tiempo. ¿Qué quiere decir un tiempo? Puede ser en el presente, en el pasado o en el futuro. Puede ser en cualquier ambiente, en la casa, en el parque, en un castillo, ¿cierto? Según la imaginación de cada uno. Entre estos encontramos los cuentos. Recuerden que tiene un inicio, un nudo, un desenlace. También hay un personaje que es el principal. Pueden haber personajes malos que son los antagonistas. ¿Listo? Todo esto ya lo hemos observado antes. Y están también los textos expositivos. En los textos expositivos son los que se dan a conocer o se da a conocer alguna idea, algún texto. Esto va como la exposición. También ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, como vemos, todos estos siempre dan un mensaje. Entonces, en el caso de los textos expositivos, recuerden que siempre dan a exponer o a conocer sus ideas y explican los conceptos dependiendo la utilidad que se necesite y también a las personas. Vamos, cuando escogemos un tema libre, cada uno pues va a buscar el tema que le apasione o le guste para poderlo explicar de una forma atenta, ¿cierto? Si ya es un tema que pone la profesora, entonces ya deben hacerlo en base a lo que la profesora solicita, ¿cierto? Pero igual va a ser expositivo, o sea, va a pararse y va a hablar frente a diferentes personas, ¿listo? Entonces, continuamos. El siguiente es el argumentativo. El argumentativo, como su nombre lo dice, lo que busca es argumentar, algo, dar a conocer algo sobre un tema. ¿Qué es la diferencia de este argumentativo? Que en este tema, en este texto, perdón, lo que busca es convencer al receptor. El receptor es la persona que está escuchando. Entonces, es lo que busca, en estos textos se busca es convencer que lo que usted está planeando o está diciendo o está enseñando, la persona lo aplique y lo puede hacer. Eso es lo que busca estos textos argumentativos. ¿Listo? Siguen los textos dialogados. Como su nombre lo dice, son dialogados, se dan entre dos personas y simplemente hay un intercambio de mensaje entre dos o más personas. Aquí nos muestran en este cuadro las diferentes funciones de cada texto. Entonces yo ya les enseñé texto narrativo, recuerden que son las novelas, los cuentos, fábulas, noticias, ¿listo? Que son los que se necesita una secuencia, personajes y demás. Los descriptivos, ejemplo, pueden ser guías de viajes, también hay cuentos descriptivos, novelas descriptivas, que es donde se mencionan los personajes, características de algo. Y los dialogados pueden ser digamos, cuando vamos al teatro, ahí se dan diálogos, también pueden ser guiones, pueden ser entrevistas. Y entre los expositivos encontramos libros de textos, artículos, textos, ¿sí? Según la necesidad de cada estudiante. Y en los argumentativos están los artículos de opinión y las críticas. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a dejar hasta ahí la explicación. En este momento les voy a compartir un video, entonces vamos a estar muy atentos. Ahí nos resumen todo lo que les acabé de explicar, pero por un medio audiovisual, ¿listo? Entonces, si hay alguna duda, si ha quedado alguna inquietud, vamos a estar pendientes y ahorita les respondo, ¿listo? Entonces, muy atentos. Permítanme acá un segundito. Listo. Todos estos tipos de textos son conocidos como tipologías textuales. Entonces, para que los tengamos en cuenta. Existen diferentes
diferentes tipos de textos escritos. Su diferencia es la intencionalidad. Por ejemplo, a usted probablemente le han pedido una hoja de vida, o le han pedido hacer una reseña, o ha tenido que escribir un ensayo, una receta, etc. Todos estos textos tienen una clasificación y hay que clasificarlos para saber exactamente cuál es su estructura y no equivocarse en su elaboración. Entonces vamos a ver las tipologías textuales. Como dije anteriormente, existen diversos tipos de textos. Por ejemplo, texto narrativo. Con el texto narrativo lo que desea el autor es contar historias. Tenemos el caso del cuento, la novela. Ahorita les voy a regalar la clasificación de estos mismos. La intención del texto descriptivo es dar detalles acerca de un suceso o de personajes o de cosas, es decir, describir detalladamente algo. De hecho, el texto descriptivo es una herramienta que se utiliza para los textos narrativos porque logran describir a los personajes, logran describir los lugares. El texto expositivo o informativo, su intención, como su palabra lo indica, es exponer o informar acerca de un tema determinado. Simplemente es exponer. Por ejemplo, la célula. Quiero exponer un caso. Deseo informar. Aquí aplicaría entonces la noticia, por ejemplo. En el texto argumentativo, su intención siempre será defender sobre una idea para convencer al otro. Es muy parecida al publicitario, solo que en el argumentativo, en el texto, se trabaja una estructura muy marcada. El texto instructivo o normativo, como su palabra lo indica, sigue unas normas para llevar a cabo algo. Por ejemplo, las instrucciones para un juego. Las normas para la empresa, por ejemplo, ese también es un tipo de texto. Y el texto publicitario que busca vender, definitivamente busca persuadir, convencer, pero para que la gente compre. Aquí en el argumentativo se desea persuadir, pero para convencer o defender una idea. Entonces está la gran clasificación de los textos y ahora vamos a ver cómo se clasifican estos mismos. Empecemos por el texto narrativo. Como lo dije anteriormente, su intención es relatar hechos que suceden, bien sean reales o imaginados. Entonces, ¿cuáles ejemplos nos servirían para el texto narrativo? Las novelas, los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, los cómics, las biografías, etc. Los textos descriptivos señalan las características de personas, animales, objetos, lugares, circunstancias, sentimientos, emociones, conductas, etc. El texto expositivo o informativo, su intención es netamente comunicativa. Muestra y explica de forma objetiva un hecho o realidad apoyado de datos o información. Ejemplos: manuales, escritos tecnológicos para explicar fenómenos, exponer ideas, descubrimientos, textos científicos, libros didácticos, reportajes, artículos periodísticos, debates, coloquios, reseñas, informes, oratoria política, críticas, crónicas, actas, contratos, etc. El texto argumentativo busca defender una idea. Se presentan razones a favor o en contra de determinada posición o tesis, con el fin de convencer al interlocutor. Por ejemplo, discursos, artículos de opinión, críticas de prensa, ensayo, textos argumentativos, etc. El texto instructivo o normativo entrega normas para alcanzar la realización de un propósito. Por ejemplo, los reglamentos, las normas, las leyes, la publicidad, las condiciones para participar de una determinada actividad, las reglas, las instrucciones de aparatos eléctricos, los mandamientos, los manuales, las recetas de cocina, etc. Y el texto publicitario, cuyo objetivo es buscar convencer para que la persona adquiera el producto que se está vendiendo u ofreciendo. Ejemplos de textos publicitarios son afiches, panfletos, volantes, estampados, llaveros, pendones, adhesivos, jingles radiales, spot publicitarios, etc.
Teniendo en cuenta lo anterior, debemos fijarnos que para la redacción de un texto o la elaboración del mismo hay que tener en cuenta la estructura y la intención. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Listo, chicos, entonces espero el tema haya quedado muy claro. Recordemos que todo lo que tiene que ver con tipología textual son los tipos de textos que existen, porque hoy mencionamos todos los tipos de textos y eso que hay más, ¿listo? Es porque según el tema de hoy, que se llama producción, recuerde, producción, interpretación textual, debemos conocer cómo se manejan. Cada uno tiene una característica diferente, tiene un uso diferente, entonces por eso es tan importante conocerlo. ¿Listo, chicos? Entonces, muchas bendiciones.